Bueno, con esta imagen 531-536 vamos a entrar en el tema económico. Este sube y baja, ¿no? Este juego del dólar, Mike Paló, ¿cómo nos perjudica a los argentinos? Bueno, sin duda que el hecho de que el dólar blue, en cierta medida, venga trepando, venga con este rally alcista, en 10 días prácticamente subió un 10%, evidentemente tiene una repercusión directa en los precios e indirecta también. O sea, te ataca del lado, desde el punto de vista de la inflación. Sin embargo, hay que ver cuáles son las fuerzas intervinientes en este mercado, que es un mercado bastante acotado. O sea, hay que ser realmente ayer cuando los que operan el mercado, por ejemplo, el mercado de bonos, con el que se hace dólar MEP, por ejemplo, que es un dólar que la gente tiene acceso, es legal y sale 505 pesos. La verdad que a mí, ver los volúmenes que se manejan, de más de 290 millones de pesos diarios, comparado con un volumen que se maneja en el paralelo de 8 millones, la verdad que es bastante insignificante. Sin embargo, representa en sí un termómetro muy, muy particular de la economía y a lo que se atan muchos comerciantes que dejan sin precio o no tienen precio como para exponer, porque obviamente están sujetos a esta volatilidad y esta ida y vuelta del valor de la divisa. Hoy se está hablando de esto, ¿no? Fundamentalmente de el efecto inflacionario que puede generar esta expectativa de las nuevas medidas, sobre todo el tema importación. ¿Cómo lo ves a esto? Y a ver, o sea, ¿Qué proyección tiene? las medidas son netamente inflacionarias y recesivas. En un contexto en donde ya hay inflación, un contexto donde ya tenemos un estancamiento económico, el panorama es bastante preocupante. Ayer el FMI dio los pronósticos para Latinoamérica, ubicó al país con una inflación del 150% anual y una recesión para el 2023 del 2,5%. Comparado con los números que venía en el trimestre anterior, teníamos una inflación del 88%, un consenso. Entonces los números obviamente van empeorando y si hay algo rescatable del informe es que se prevé un crecimiento económico para el año 2024, más que nada acompañado por mucho viento de cola que viene a favorecer a países emergentes, sobre todo agroexportadores como pueden ser Argentina, Brasil, México. A mí la verdad que el número del 536 ayer, para ser sincero, me sorprendió en cierta medida, porque a la mañana, antes de que abra el mercado financiero, se operaban valores mucho más elevados. O sea, ¿Vos crees que va a seguir bajando o no? No, yo creo que está encontrando un piso. A ver, el dólar ajustado por CEL, el dólar real, el dólar blue real, llegó en octubre del 2020 a estar aproximadamente en 870 pesos. Cuando asumió Massa, ese dólar estaba cerca de los 677 pesos. La media del dólar blue, ajustado por inflación, a lo largo del gobierno de Alberto Fernández es del 574 pesos. O sea que está lejos de su valor al que debería tender, al valor de convergencia. ¿Podemos esperar un dólar blue más alto? Podemos esperar un dólar blue más alto. Lo que pasa es que tenemos todos los dólares intervenidos, incluso el dólar a futuro está intervenido. El dólar a futuro muestra que va a haber una devaluación a futuro. Obviamente este arreglo con el fondo viene a calmar un poco esa expectativa, pero se espera que para fin de año tengamos un dólar blue. Vos decís, Mike, una devaluación a futuro. Sin embargo, cuando Massa hizo las medidas, la oposición saltó a decir que era una devaluación encubierta. Es una devaluación fiscal, sin duda. El término de que no le pongamos devaluación a esto, que no se hable de devaluación, es puramente dialéctico. Porque la verdad que es una inflación, es una devaluación, pero tiene los mismos efectos. De alguna manera, los exportadores ven otro precio el que ven y los importadores ven otro precio el real. Entonces terminamos devaluando, pero con un efecto obviamente fiscal, porque aparte de todo esto el Estado recauda. ¿Qué va a pasar con los bienes de consumo básicos para la gente? El tema del pan, el tema de la carne, los servicios básicos. Bueno, ahí es importante porque el nuevo dólar agro contempla el maíz y el maíz es un commodity muy utilizado para el engorde de vacuno, para la leche, para el pollo. Entonces haber puesto un impuesto a esto sin duda va a terminar repercutiendo en ese sector. El éxito de la medida, la verdad que bueno, era un sector que estaba esperando una medida como esta para liquidar. Por ese lado puede ser favorable, pero creo que al no incluir la soja le genera como un factor de expectativas a futuro que haría que ese sector no liquide hoy por hoy dólares que son muy necesarios, ¿no? O sea que en ese sentido creo que es bastante ambiguo. Ahí se habla mucho sobre la fecha del 13 de agosto como un antes y un después.
sobre todo con este doble rol que tiene Sergio Massa de ser ministro y también candidato, precandidato formalmente. ¿Cómo pensás vos que puede ser la economía después del 13 de agosto? ¿Vos pensás que el resultado va a influir también como factor económico en la economía? Sin duda, ¿no? Creo que el mercado ya viene prediciando un cambio de gobierno desde hace muchísimo tiempo y eso se ve en todo el mercado financiero en general y en toda la economía en general. Sin duda hay que ver qué es lo que proponen los candidatos, porque eso es fundamental. ¿Qué tenemos de un lado, qué tenemos del otro? Porque a mí me resulta paradójico encontrar algún tipo de argumento a la propuesta de Massa en sí. Yo tengo algunos números, no sé si te interesa que te los dé. Sí. Hoy por hoy tenemos una inflación anualizada del 140%. ¿Va? Una inflación interanual del 115%. Cuando asumió Massa, esa inflación era del 78%. La inflación mensual durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández era de aproximadamente el 5,3%, Massa la llevó al 6,7%. La inflación acumulada del periodo de Alberto Fernández del 779%, con eso podría terminar su mandato, con una inflación del 779%, si la comparamos con la de Macri de 250%, como para ver. Massa asumió con 39.000 millones de reservas brutas, tiene 21, y reservas netas internacionales negativas. Tomó préstamos de organismos internacionales por más de 15.000 millones, tiene aparte postergación del pago de importaciones, o sea, con esos números sos candidato a presidente. Sin embargo, pero el número que más me preocupa a mí es que tengamos un 20% de intención de voto. De todo es el que más me preocupa, porque la verdad que me parece muy improvisado en sus medidas, me parece, bueno, es una apreciación particular, pero creo que los números son siniestros. Los números son siniestros, sin embargo, lo escuchaba Durán Barba hace unos días que él decía que tenía hasta probabilidades de ganar, ¿no? A ver, te preguntaba recién, Jorge, si puede cambiar. Yo lo escuchaba a los precandidatos que estuvieron en la rural y fue muy bien recibido en el campo Massa, se abrazó también con el presidente de la rural. ¿Fue acomodando el discurso a quien tenía al frente o puede ser un Massa más mediador? No, te escucho muy crítico, ¿no? Totalmente. El mercado y lo que ve la gente es que dentro de todos los candidatos de Juntos por la Patria o este espacio, Massa es el más pro mercado. El que más, el menos resistido, no el más aceptado. Entonces, desde ese punto yo creo que hoy por hoy, por más de que haya un recibimiento y no quieran participar de una cuestión, a ver, el campo no tuvo buenos años, no tuvo un buen desempeño ni tiene muchas expectativas y más es presidente. Esa es la realidad, son bastante críticos, de hecho criticaron muchísimo estas medidas porque las consideran de más recesivas e inflacionarias. O sea, teníamos otra salida, bueno, Massa le echa la culpa a la coyuntura, al escenario, que era lo mejor que podía hacer en este momento. Yo creo que la sequía era un tren que venía de frente y lo estábamos viendo, y nos quedó parado. Esa es la lectura que yo hago de la sequía. Ahora, vos haces mucho énfasis en el eje de Massa como una alternativa del gobierno, la única que le quedaba aparentemente, pero la gente está buscando otra opción. ¿Y qué ve en la oposición? ¿Ve algún tipo de coherencia en las propuestas, por ejemplo, de Rodríguez Larreta Bullrich, que va a ser sin duda la paso más atractiva del domingo 13? Qué pregunta, ¿no? No sé si contestarte con lo que pensaría la gente, porque la verdad que no logro interpretar mucho el pensamiento, sino yo como economista, cómo lo veo. Por un lado tenemos un equipo económico formado por Hernán Lacuna, que Lacunza, que ya estuvo. Claro. Por el otro lado tenemos a La Espina, que también viene hace un montón de tiempo. Creo que si bien se plantea un cambio, hoy por hoy los candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar. Entonces, por un lado vamos a seguir con este gradualismo, vamos a seguir devaluando a cuentagota, o va a haber un hard peg, vamos a acomodar las cosas de golpe. Ese es el gran debate. Por un lado tenemos a Patricia Bullrich, que aparentemente estaría a favor de esas cuestiones. Después veremos a Rodríguez Larreta un poco más conservador, diciendo que el cambio tiene que ser un poco más gradual, pero que pone énfasis en que la recuperación tiene que ser, más que nada, el ingreso de dólares, mejorar las exportaciones, mejorar las relaciones comerciales. Y sin duda una devaluación en cierta medida termina beneficiando esa parte. Nosotros venimos siendo un país agroexportador, con esa característica. Estas medidas que toma Massa
nos dan cierta competitividad. Sí nos da cierta competitividad. El tema es que a lo largo yo creo que puede terminar de alguna manera deteriorando las relaciones comerciales con algunos países porque le está diciendo, mira, importa menos. Claro. Y los países que te importan en alguna medida se resienten y son socios en esa. Que es la crisis de aduana, ¿no? Escuchaban muchos aduaneros que se estaban quejando porque, bueno, estaban muy paralizados. Siempre es muy interesante escucharte, ¿no? Y ir entrando en todas las aristas que hace la economía del país. Te vamos a seguir invitando. Muchísimas gracias. Vamos a seguir analizando qué está pasando porque lo cierto es que estamos a días de agosto y se viene una tracalada de aumentos que vamos a repasar también. Es la realidad que nos toca. Gracias, Mike. Gracias a ustedes.